Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Con una alabanza grande puede sentarse y usted le va a ayudar con su Biblia a buscar al que no puede hacerlo. Gloria a Dios. Quiero hablarles acerca del tema Cristo venció y destruyó el poder de la muerte. Alabado sea Dios. Para poder el Señor destruir el imperio de la muerte, el imperio del infierno, tenía que primero destruir el imperio del pecado. Fueron muchos imperios puestos. Se habla del imperio de la muerte, pero también las causas de la muerte. No simplemente es que nació y se hizo pecador. La muerte, el pecado, fue un imperio espiritual que destruyó y mató, y que son millones y millones, por no decir incontables. La Biblia presenta que los que se van a perder en el infierno eterno son incontables, como la arena que está en la orilla del mar. Una cosa impresionante. No habla de eso cuando habla de los salvos. ¿Por qué? Porque también la Biblia enseña que la senda de la muerte, de la perdición, es una senda y una puerta demasiado ancha. Y dice la palabra que muchos son los que transitan por ella. Pero cuando habla de la puerta y del camino de la vida, dice que pocos. Qué tremendo. Y es que realmente caminar en esta senda, transitar en este camino de la vida, no resulta ser fácil. Para nadie le es fácil. Y escúcheme, y menos para los que son fieles. No es fácil. Ser fiel en el camino del Señor no resulta fácil. Es una tarea difícil, dura, llena de muchas cosas contrarias. Por tal razón, son muchos, incontables, los que se van a perder porque rechazaron a Cristo, rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron el Evangelio y sirvieron a la carne, al mundo, al diablo, a todo lo que se mueve pecaminoso y corrupto en la tierra. La palabra que leímos nos habla de que Cristo vino a la tierra. Él apareció aquí. Pero Él fue enviado y apareció aquí en la tierra. Y el propósito concreto era y es, porque no ha terminado la tarea,
El tiempo de la gracia no ha terminado. El propósito era deshacer, desbaratar y deshacer las obras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Vino a destruirle la obra al enemigo. Deshacer es demoler. Cuando se deshace un edificio, se dice demolieron ese edificio y no quedó nada. ¿Cuál es el propósito? Demolerlo y hacer uno nuevo. La vida de muchos de nosotros fue demolida, desbaratada. Y el Señor dijo, eso no sirve. Ya no sirve ese hombre todo torcido, esa mujer toda torcida. Hasta la lengua se le torció a muchos. Alabado sea Dios. Ya no sirve. Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor? A deshacer esas obras, a desbaratarle la obra a Satanás y a hacer una criatura nueva, a darle vida nueva a lo que ya no era, a lo que ya no servía, lo que ya estaba desbaratado por el pecado, vino a darle una vida nueva. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Todas las garantías están dadas para que cada hombre, cada mujer que sirve a Dios pueda llegar a ser una nueva criatura. Pueda llegar a ser una nueva criatura. Y la nueva criatura en Cristo, todas las cosas que habían fueron demolidas, desbaratadas. El Señor deshizo lo que no servía en nosotros. De nosotros depende si las volvemos a resucitar, si las volvemos a reconstruir. Alabado sea el Señor. Usted ve que hay gente que pasa un río y se arrastró lo que tenía, y con el correr del tiempo esa persona sabiendo, o esas personas sabiendo que los que vivían ahí fueron arrastrados por el río y que lo perdieron todo, pero usted ve la reincidencia del ser humano. Al poco tiempo, 1 año, 2 años después, ya están otra vez construyendo lo que se deshizo y se desbarató. Y en la vida cristiana, las cadenas son rotas. Digo yo. ¿Se rompieron las cadenas en usted? Se desbarataron los yugos. Se deshizo la obra del diablo que había en su vida. Claro que sí. Y cada uno lo sabe. Usted lo sabe. Sí, se deshicieron esos convivios corruptos que íbamos a hacer. ¿Verdad que se deshicieron? Algunos se quedan, yo voy a ir al mío. Vaya a ver su borracho, su parranda. Se deshizo toda la mundanalidad. Se cayó ese muro mundano, corrupto. Sí, Señor. Se deshizo para los verdaderos cristianos hasta todas las celebraciones y parrandas y
y fiestas del mundo que se celebraban el 24 de diciembre. Yo los veo tristes a ustedes por haber deshecho eso. Pero si usted no se acuerda, yo sí me acuerdo cómo el diablo me revolcó tantas veces en esa fecha y no quiero saber nada de eso. Que el Señor lo reprenda. Él vino y deshizo, desbarató lo que no servía para hacer una construcción de una nueva criatura, con una mente nueva. Ya no es el mismo viciado aquel que pensaba tantas cosas sucias y corrompidas. Ya tiene una mente diferente, unos ojos diferentes, unos oídos diferentes. Ya esos oídos podridos que tenía fueron reconstruidos, podridos de oír suciedades, ojos de ver porquerías, lenguas de hablar suciedades. Yo quisiera preguntarle a usted, hermano mío, ¿es usted el mismo o no es el mismo? ¿Es el mismo de ayer o es la nueva criatura? ¿Cuántos son los mismos de ayer? Ahora, ¿cuántos son las nuevas criaturas? Algunos eran chismosos allá en el mundo y siguen dentro de las congregaciones y se comprometen y la lengua los traiciona y los acaba, hermano. Aleluya. Pero la nueva criatura tiene una lengua nueva, unos ojos nuevos, una mente nueva, un corazón nuevo, un alma renovada, un espíritu renovado, un corazón nuevo, un corazón nuevo. Dele gloria al Señor por eso. A su nombre. Fuimos renovados, completamente reconstruidos desde abajo hasta arriba. El Señor desbarató todas las obras de Satanás, las deshizo. Las deshizo, las echó a perder, las demolió. Aleluya. Y para vencer la muerte y matar espiritualmente la muerte, tenía que vencer el pecado. Porque la muerte estaba entrelazada con el pecado. Poder en el nombre de Jesús. Y dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Usted le ayuda a buscar al que no puede. Porque tenemos varios versículos de la palabra que quiero que los contemplemos, los vamos a digerir en nuestro organismo espiritual. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y los dos, el pecado y la muerte,
trabajaban en un convenio perfecto para matar. Lo que el pecado tocara, la muerte lo mataba. ¡Qué horrible! Alabado sea Dios. Pero también la palabra dice en el capítulo 6, verso 23, que lo conocemos mucho, de Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva fue el regalo que el cielo envió a la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, lo que el pecado corrompe, ensucia, daña, la muerte le cae encima. Y no está hablando solamente de la muerte física, la muerte espiritual. Porque cuando alguien peca, se corrompe, se aleja de Dios, el pecado ha hecho y hace una división entre Dios y el hombre. La muerte lo destruye. Donde quiera que el pecado entra, destruye. Y detrás del pecado entra la muerte. Por eso hay gente que ha conocido a Dios, ha conocido el Evangelio, ha conocido el mensaje, ha estado dentro, congregándose en un templo, se ha hecho miembro de una congregación, cualquiera que sea en el mundo. Pero si esa persona no cuida su vida, y aún con una Biblia en la mano, y aún siendo cristiano de nombre, deja que el pecado entre, detrás del pecado va la muerte. Detrás del pecado va la muerte. Se lo estoy repitiendo. Detrás del pecado va la muerte. Cuando una persona permite, después de conocer a Dios, que el pecado entre a su vida, a su corazón, lo dañe, lo corrompa, detrás entra la muerte y se vuelve un creyente muerto. Porque ninguno que tenga la muerte tiene la vida. O está la vida o está la muerte. O está vivo o está muerto. Gloria a Dios. Y cuando entra el pecado, la muerte entra detrás y lo mata. Y se vuelve un creyente. Él cree, pero ya no puede hacer más nada. Cree, pero está muerto. Cuando se trata de alabar, no puede cantar. No puede dar gracias a Dios por nada. No da gracias a Dios por nada ni a nadie. Porque está matado, muerto. No puede adorar. Pero es un cristiano, sí es. Pero algo entró, y entró la comadre allí también, la muerte. Y lo mató. Y ahora no puede ni adorar, ni alabar, ni evangelizar, ni asistir al templo. Está muerto. Y le preguntan: ¿a dónde asiste? A tal templo. Allá me congrego.
De vez en cuando voy cuando tengo los privilegios. ¿Sabe que esas son las costumbres de muchas congregaciones? La gente se desaparece. Pero, ¿por qué vino hoy? Es que tenía privilegio. Y termina el privilegio y ya el segundo culto no aparece porque ya sacó su privilegio. Ese es un muerto andando. Está muerto. Está muerto. Yo estoy hablando de muertos. Yo creo que ustedes están vivos. A ver, el que está vivo, demuéstrelo. Demuéstrelo. ¿Usted cree que un vivo mueve las manos? No. ¿Usted cree que el vivo mueve las manos? ¿Por qué las dejó de mover? El que no las mueve es el muerto, pero el vivo sí. El vivo se mueve. El vivo habla. El vivo respira. El vivo alaba. Adora. A ver, demuéstrelo. Por allá los que están viéndolo dicen qué bueno que resucitó el hermanito. Siempre lo veía ahí como lechuga al sol, pero hoy resucitó. Es que Cristo venció la muerte. Él venció al diablo. Él venció al pecado. A Dios sea gloria. Aleluya. 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 Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Él venció el pecado. Primera de Corintios capítulo 15 dice esta palabra bendita. Aleluya. Seguimos alabando. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Glorificado sea Dios. Mire qué precioso. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por mí. Yo no sé si por usted. Pero oiga, Cristo murió por nuestros pecados. Porque tenía que vencer el pecado primero. Sí, Señor. Y Él murió por nuestros pecados. Él no murió por sus pecados, porque Él no tuvo pecados. Él no pecó. Él no tuvo, no hubo, dice la Escritura, no hubo engaño en su boca. No hubo pecado en Él. Porque fue a morir, no por Él. Él fue a morir por su pecado, por mi pecado. Usted que me está oyendo a la distancia, Cristo no murió por los pecados de Él. Él murió por su pecado, por su pecado, por mi pecado. ¡Qué maravilla! Eso merece levantar las manos y dale gloria, dele gloria, dele gloria. Si usted siente que Él murió por sus pecados,
que somos libres. Somos libres. Aleluya. Gloria a su nombre. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Si no derrama su sangre, no va a poder redimir a los pecadores. Por eso, si Cristo hubiera muerto de un balazo, de una pedrada, con un palo o apedreado, no nos redime. Porque tenía que haber derramamiento de sangre. Y qué maravilla, porque de su cuerpo salió la sangre que vino a redimirnos del pecado. Estamos leyendo: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él no murió conforme a su propio concepto como hombre que fue, sin dejar de ser Dios. Pero fue hombre, pero no murió conforme al concepto de él, sino a lo que estaba escrito. Qué maravilla, hermano, cuando nosotros respetamos, honramos la palabra escrita. Lo que está escrito. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué más dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué? A las Escrituras. Qué maravilla, hermano. Murió y resucitó al tercer día, porque eso ya estaba escrito.